2, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Padre, aquí está delante de nosotros tu palabra, que es el alimento para nuestras almas, tu palabra que es miel que destila del panal, tu palabra que es medicina a nuestros huesos, tu palabra inspirada por el soplo de tu Santo Espíritu, tu palabra la cual es nuestra vida, tu palabra la cual es nuestro aliento. Señor, te pido en esta hora, en el poderoso nombre de tu Hijo, que nos dé tu ayuda, tu gracia, para recibir el mensaje que no solamente era para la iglesia de Pérgamo 2000 años atrás, sino que esa palabra es relevante. Esa palabra se convierte ahora en carne, tejidos y nervios para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a asimilarla, a entenderla, a discernirla. Te pido que, Señor, que por tu Espíritu me pueda ayudar. Yo necesito tu ayuda, oh Dios, para poder comunicarla fielmente. Señor, sin ti, oh Dios, nada podemos hacer. Asísteme, ayúdame, oh Espíritu de Dios, y danos oídos para oír y un corazón que vaya en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos ahora en este día, pues, con esta tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Para pintarle un breve cuadro, por si alguien está aquí por primera vez, Juan, el discípulo amado, tenía aproximadamente 90 años y fiel discípulo del Señor, desde que el Señor lo llamó y le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y transcurrieron muchos años y él fue uno de los discípulos. Yo digo que de todos los discípulos, yo creo que hay 2 discípulos que se destacan, ¿no es cierto? Yo diría Pedro y Juan. Pedro porque era impetuoso, Pedro porque hablaba primero y pensaba después. Se parece a alguno de nosotros, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a Juan, el discípulo amado, quien había escrito el Evangelio de San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el quinto, este último libro, que es llamado el libro de Apocalipsis o Revelación. Yo le decía en varias ocasiones que la razón por la cual tenemos el libro de Revelación es que era necesario tener el libro de Revelación, porque sin el libro de Revelación nosotros nos quedamos no solamente con 65 libros, eso es relevante. El punto es que así se sella o se cierra el canon o las escrituras. Tenía que llegar
un momento cuando ya todo lo que Dios tenía que decirle al hombre, y dicho sea de paso que ha dicho mucho, pero mucho, más de lo que nosotros podemos retener, necesitaba el libro de Apocalipsis. Ya Juan había ascendido, ya el Señor había ascendido a la diestra del Padre, el Señor Jesús, varones Galileo, porque estás mirando al cielo. Recuerda, este Jesús que ustedes vienen ir al cielo, de la misma manera Él ha de regresar. Entonces, ellos se quedaron, ¿qué aconteció con este Jesús? Se fue al cielo, dice que ha de regresar, han transcurrido décadas, no sabemos nada. Ellos pensaban que el Señor había de regresar prontamente, que Él había de regresar quizá dentro de 1 o 2 años. Dicho sea de paso que han transcurrido más de 2000 años y Él aún no ha regresado. Es irrelevante porque Él va a regresar cuando Él tiene que regresar. Es decir que eso está todo en su calendario, ¿verdad? Podemos decir lo que Cristo nos diría a nosotros, lo que le dijo a los discípulos cuando estaban al lado del templo de Herodes en Mateo 24, y le dijo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y le enseñaban el templo, mira qué hermoso es el templo de Herodes, y él le dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será destruida. 40 años después, en el año 70, la ciudad de Jerusalén, se cumplió la profecía de Jesús, fue sitiada, rodeada por un ejército, y había un conquistador, un comandante bastante fiero, y ese conquistó Víctor Vespasiano, si mal no recuerdo el nombre, y él sitió la ciudad y literalmente fueron al templo, y como estaba lleno de oro, removieron piedra sobre piedra para saquear el oro. Se cumplió al pie de la letra lo que Cristo le dijo. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? Y el Señor a ustedes no le incumbe estas cosas. Recibiréis poder y me seréis testigos. Nosotros no tenemos que especular con relación a los eventos apocalípticos. No somos llamados a tratar de detectar quién es el 666, como hacen algunos. No somos llamados a calcular, a tomar las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, y comenzar a especular. Toda persona que ha especulado ha caído como mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos al Señor y sabemos que Él va a regresar cuando Él va a regresar. Entonces, Juan, el último discípulo, que tenía ya como 90 años, todos los demás discípulos habían muerto. Él fue arrestado por Domiciano, uno de los emperadores de Roma, y fue llevado a una isla llamada Patmos. Esa isla rocosa, usted puede buscarlo, todavía está esa isla. Y en esa isla el imperio romano la usaba como una especie de cárcel. Tenían allí trabajo forzado. Los prisioneros lo exiliaban o lo transportaban a la isla de Patmos para trabajo duro, pico y pala. Ahí estaba Juan, el discípulo amado, encerrado, y él dice en el capítulo 1 por qué él estaba allí. Él dice que él estaba allí en la tribulación, en el reino, estaba en la isla de Patmos. Estoy en Apocalipsis 1:9. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios primero y el testimonio de Jesucristo. Por esa razón él se encontraba en la isla de Patmos, porque él fue testigo del Señor Jesucristo, fue fiel a la palabra, fue llevado preso. Ahí estaba él. Y la palabra dice dice aquí que el Señor lo escoge a él para que sea el último portador de los mensajes de Dios a la iglesia por todos los siglos. Y por ello nosotros encontramos este extraordinario libro llamado el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos. Es un libro que lo han tergiversado, es un libro que intimida a muchas personas, es un libro donde hay muchas
como está lleno de símbolos, y al no conocer la simbología del libro, la numerología del libro, como dice Pedro, muchos tuerzan las escrituras para su propia perdición. Es mejor no especular, es mejor decirle, Señor, dame sabiduría, es mejor preguntarle a alguien, acercarse a alguien y preguntarle a alguien que sabe más que nosotros y no comenzar a especular cosas que nosotros desconocemos. Ahí encuentra él y el Señor se le revela y dice en el versículo 11 que el Señor le habla cuando él oye detrás de él una voz como de trompeta que le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro y envíale este libro a las 7 iglesias. He dicho porque son 7, tengo que reiterarlo para que todos podamos aprender. 7 es el número de perfección, ¿entiendes? De perfección, de plenitud. Esas 7 iglesias representan la totalidad de todas las iglesias a través de todos los tiempos y en todos los periodos. Es decir, que si tomamos las 7 iglesias y examinamos como si fuese 7 rayos X, ¿verdad? Vamos a examinar esta iglesia, cada una de las iglesias, incluyendo la iglesia Cuerpo de Cristo, la iglesia que está en la esquina, la iglesia que se reúne en otro lugar, la iglesia que se reúne en Puerto Rico, en Santo Domingo, en cualquier parte del mundo. Cada una de esas iglesias tiene algunas de las características de esta iglesia. Es una especie de rayo X. Y esos rayos X nosotros ahora lo vamos a permitir que el Señor use su palabra para nosotros ser edificados. Ahora, esta iglesia de Pérgamo, lo primero que debemos conocer un poquito de esto de Pérgamo. La palabra Pérgamo, palabra griega, esa palabra significa literalmente casamiento, la palabra Pérgamo o elevación. Interesante que Pérgamo era una ciudad construida en una colina bien alta, aproximadamente 1000 pies de altura, ¿verdad? Esa ciudad fue levantada. Un lugar en un costado así del monte. Era algo impresionante ver la ciudad de Pérgamo. Al estar en ese lugar, fácilmente se podía defender de los ataques porque estaba en un lugar alto y podía mirar, ¿verdad? También era un área marítima donde pasaban muchos barcos, era rico pero una de las cosas más extraordinarias de Pérgamo era que era un centro cultural y un centro pagano. Era cultural, bueno, era la capital de Asia, era cultural, porque allá, ustedes saben que había allá una escuela de medicina, allá en Pérgamo. Los arqueólogos, si mal no recuerdo, en 1988, si mal no recuerdo, excavaron y encontraron, todavía hay, puede usted ver en fotografías, las ruinas de esta ciudad tan impresionante. Y allí se practicaba medicina. Escolapio, ustedes saben que el símbolo de medicina es una culebra alrededor de un palo. ¿Usted no ha notado? Todavía los doctores lo usan. Eso viene de ahí. De ahí es que viene esa costumbre, ¿verdad? La medicina. Yo pienso que tomaron el símbolo de cuando la serpiente, ¿recuerdan el libro de Éxodo? Cuando el pueblo estaba en idolatría y Dios envió serpientes ardientes que mordían a los israelitas, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce en un palo. Ve la similitud. Y todo aquel que mirase esa serpiente ha de ser salvo. Esto es algo cristológico. Mirad a mí, dice salvo todos los términos de la tierra. Todos nosotros hemos sido salvos porque el Señor nos ha permitido a no mirar nuestra propia justicia, nuestra propia suficiencia, nuestra propia religioncita, sino que hemos mirado al Calvario, mirar a Jesucristo. Él es el único Salvador, Él es el único Redentor. De ahí viene esto, pero también era un centro cultural. Una de las cosas más impresionantes de Pérgamo era que había una grande biblioteca. Eso era una grande biblioteca que escuchen bien, habían 200,000 pergaminos, Pérgamo, ¿ve la palabra? Pergamino, esos rollos. Y lo tenían en esa biblioteca, ellos hacían agujeros. Recuerden que no eran libros como este, eran rollos.
Pero en Alejandría tenía una biblioteca superior a la de Pérgamo y había una disputa. Había una disputa porque querían siempre quién es que tiene la biblioteca más grande. Bueno, Pérgamo tiene 200 pergaminos. ¿Cómo eran que eran pergaminos? Bueno, lo que pasó fue que llegó el momento que anteriormente era en papiro, eran con unas plantas y ese material era transportado de Egipto. Entonces hubo un conflicto y Alejandría quería ser la número uno y le cortaron el supply, o le cortaron, no le permitían que le llegasen los materiales para ellos continuar escribiendo libros y que la biblioteca sea de más de 200.000 pergaminos. Entonces ellos se diseñaron otra cosa. Cogieron, por ejemplo, animales, curtían las pieles, le sacaban todas las impurezas, se convertían en rollo y ahí continuaban escribiendo los pergaminos. Pergamino. Entonces, hermano, hay que saber un poquito de historia. Digo, ¿de dónde viene esa palabra un pergamino? Pérgamo, viene de ahí, esa es la raíz de esos pergaminos. Pero ahí también había, en ese lugar de Pérgamo, había centros de adoración, ¿verdad? Al dios Zeus. Y en ese lugar hicieron un tremendo altar a dioses falsos. Y en ese tiempo también los emperadores demandaban ser adorados. Es decir que si usted decía, usted tenía que darle homenaje, usted tenía que darle pleitesía como si fuesen dioses. Y por eso es que los creyentes eran perseguidos. Aquí vamos a ver que matan a uno, aquí, Antipas. Eran perseguidos, eran matados cruelmente cuando ellos no les rendían culto a esos dioses falsos. Y ahí, déjame ver si tengo las dimensiones, creo que, si mal no recuerdo, eran 125 por 175, si mal no recuerdo, era la longitud. Es más largo que esto, miren, hicieron un altar 125 de ancho, esto no tiene 125 de ancho, para que usted vea, esto no tiene 125 de ancho, y 175 de largo, esto no tiene 175 de largo. Es para que usted den una idea que era como desde este lugar, donde está el anexo de este lugar, de este templo, hasta la parte de atrás. Los arqueólogos escarbaron esto. Esto es importante captar esto, porque 2 veces se le dice, tú estás morando donde mora Satanás. Adoraban básicamente al diablo. A través de la historia, ¿cuál fue el primer rebelde? El que quiso formar una religión independiente de Dios. Usted lo lee, Nimrod. Ese rebelde llamado Nimrod que diga, hagamos una torre. Es decir, de Babilonia. Ese fue el primer rebelde. Entonces, ahí podíamos decir nosotros que en esa rebelión Satanás tenía su trono. Bueno, fue cambiada a Pérgamo, porque es Jesús que dice. No solo, lo que me llama la atención es que no es que los hermanos de la iglesia de Pérgamo dicen, nosotros habitamos donde mora Satanás, el trono de Satanás. No, si el Señor Jesús 2 veces dice que la iglesia, es decir, que estaba morando donde Satanás tiene su trono. Entonces alguien dice, hermano, esos lugares son duros, está difícil predicar el evangelio en los países musulmanes, ciertamente porque no lo permiten. Es difícil llegar a China comunista con el evangelio, es difícil, pero ahí hay creyentes. ¿Usted cree que en los países musulmanes no hay creyentes? Lo hay. Están subterráneos, sufren persecución, los hay en todas partes, porque el evangelio, porque nada va a detener el avance del evangelio, absolutamente nada. Jesucristo lo dijo, que las puertas del Hades que no van a prevalecer contra el evangelio. Ahora, por eso es que es importante que entendamos que Dios hace la obra, Dios es el que convierte las naciones. Todos nosotros éramos paganos, ¿o no? Nosotros éramos inconversos, estábamos lejos de los pactos de la promesa.
y la promesa es de Dios. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha salvado. Ahora, yo quiero ver por lo menos 4 cosas con relación a esta iglesia de Pérgamo. Primeramente, las dificultades de la iglesia. Miren el capítulo 2, ubíquese conmigo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Esta iglesia tiene dificultades. Bueno, ¿cuál es su dificultad? Bueno, ella convivía con Satanás. Una cosa es vivir con un vecino intolerante que nos pone la música alta, como yo una vez que tuve que llamar a la policía porque tenía que trabajar y no me dejaban dormir, y había una viejita borracha que no dejaba dormir a la vecindad. Eso era una cosa, y era para mí algo intolerante no poder dormir cuando tenía que levantarme temprano. Pero otra cosa es convivir donde tiene Satanás su trono, donde adoraban a Jesús, donde adoraban falsos dioses. Esa es la situación de la iglesia de Pérgamo. Y mira lo que le dice el Señor Jesús. Yo conozco, versículo 13, yo conozco, mira lo que le dice. Primeramente, yo conozco tus obras. Note usted esa palabra. A cada una de las iglesias, las 7 iglesias, Él le dice lo mismo, ¿no es cierto? Yo conozco tus obras. A cada iglesia, a cada uno de nosotros, el Señor le diría a nosotros, yo conozco tus obras. Personalmente, a cada uno de nosotros. Dios le diría también a cada iglesia en su totalidad, yo conozco tus obras. Y mira lo que dice, y dónde mora. ¿Y dónde que moras? Donde está el trono de Satanás. Mira qué dificultad. Tú estás morando, tú estás en Pérgamo, ahí se adora al emperador como un dios, ahí se adora a Sus y otros Bacchus, si mal no recuerdo el nombre en inglés, otros dioses falsos. Ahí en ese tremendo templo de adoración falsa, Satanás tiene su trono y ahí estás tú como iglesia. Esto también significa que la iglesia, Dios puede levantar su remanente en cualquier parte del mundo. Porque aquí dice que esta iglesia habitaba donde Satanás tiene su trono. Peor no podía ser, más. Y ahí estaba la iglesia. Y le dice, ok, el problema es, la dificultad es que tú estás conviviendo con Satanás. Le dice, pero, positivamente, aquí viene, retienes mi nombre. ¿Entiendes esa parte? La palabra nombre en la Biblia significa naturaleza. Si usted dice el nombre de Jehová, los nombres de Dios hablan de su naturaleza, el nombre de Jehová. Por ejemplo, para nosotros, nombre, un apellido, no tiene tanto significado, a no ser que sea una persona de un apellido sonoro, de un apellido eminente. Si usted dice, por ejemplo, si usted habla de un apellido que tiene si usted apellido Gates, descendiente de Gates, Bill Gates, ¿verdad? Ya usted sabe, no, pues entonces usted sabe que eso lo asocia con riqueza y con fama, ¿verdad? Si usted usa la palabra a un dominicano, tú le dices, yo soy apellido Trujillo. Una reacción, ¿no es cierto? Los dominicanos saben, porque se trata de un dictador que fue dictador de nuestra patria por 31 años, si mal no recuerdo. Entonces, pero cuando habla de que retén mi nombre, mi naturaleza, todavía te identifica conmigo, le dice. Y dice, y no has negado mi fe, a pesar de que está cohabitando en medio de las tinieblas donde Satanás tiene su trono, todavía retiene mi nombre. Y segundo, no has negado mi fe. Y dice, ni aún, le pone un ejemplo, en los días que Antipas, yo quería saber quién es Antipas, pero no dice la Biblia quién es, y yo tengo que dejarlo así. No sabemos quién es Antipas, solamente dice, mi testigo fiel, ya sabemos ¿cómo fue fiel? Fue fiel hasta la muerte entre vosotros donde mora Satanás. Podemos pensar que Antipas era quizás uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo, uno de los pastores de la iglesia de Pérgamo, un diácono, una persona como un Esteban, por ejemplo, como un Pablo, como un Apolo, como un Timoteo, un creyente que fue perseguido y lo mataron por causa. Y le dice, a pesar de que mataron a Antipas, tú continúas no negando mi nombre.
Y dice, mi testigo fiel, mira lo que dice, donde mora Satanás. Otra vez, por segunda vez, por tercera vez le dice, le alude a donde mora Satanás, indicando que el Señor conocía que cuán precaria era la situación, cuán horrenda era la situación de la iglesia de Pérgamo. Pero, aquí está lo punto ahora. Aquí viene ahora algo. Aquí viene, ¿verdad? La mosca en el ungüento o la mosca en la sopa. Y aquí viene ahora cómo el Señor toma, ¿verdad?, los rayos X. Usted sabe que usted va a un examen médico, ¿verdad?, digamos anualmente, y usted quiere saber cómo está todo, ¿verdad? Y le dice, usted tiene esto, pero todo está bien, pero usted tiene esto, usted tiene que entonces controlar esta parte. Pero aquí viene el Señor con sus rayos y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene la condenación de la iglesia. ¿Cómo se dice? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ustedes saben que eso está en Números capítulo 22, la doctrina de Balaam, aquel profeta, ¿verdad? Que Barak, este hombre, lo quería contratar para maldecir a Israel. Porque Israel venía contra él y Dios le daba la victoria a Israel. Cada vez que Israel salía y él tenía temor, el rey tenía temor, y dice, maldice. Y fue y le quería sobornar. Y él decía, yo no puedo maldecir, pero en el corazón él quería maldecirlo. En el corazón él quería maldecirlo porque él le gustaba la plata. Entonces él quería maldecir a Israel. Y usted ve ese juego de palabras. Pero cuando habla de la doctrina de Balaam, él lo que hizo fue que detrás de puertas cerradas, él le dijo, hay otra manera de tú lograr la victoria contra Israel. En otras palabras, yo no puedo maldecir a Israel porque Dios ha bendecido a Israel. Pero como Israel es un pueblo idólatra, una manera de debilitar o de vencer a Israel, por eso que habla aquí y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo? Conduciéndolos a la idolatría, porque el corazón de Israel era un corazón idólatra. En otras palabras, si no logro que tú maldigas a Israel, porque es un pueblo que Dios ha bendecido, puede hacer lo mismo de otra manera. Entonces, este profeta estaba jugando, creía él, que él podía, por una parte, estar bien con Dios. Oh, no, yo no estoy maldiciendo porque hipócritamente, es el pueblo bendito de Jehová, yo no puedo maldecirlo. Pero mira, a propósito, si tú logras por lo menos introducir un poco de idolatría y toma las mujeres tuyas, las moabitas, y usted sabe que, por ejemplo, un israelita se mezclaba, eso era fornicación. ¿Usted me está entendiendo? Por eso que hablo de fornicación. En otras palabras, era yugo desigual. Si un israelita no podía casarse, un israelita, de estos israelitas del día de hoy, los israelitas verdaderos, ellos se casan con un israelita. Es más, ellos denuncian a un judío que se casa con otra raza. Eso es inaudito para un verdadero israelita. Bueno, él logró convencer a Balac a poner tropiezo. ¿Cuál era el tropiezo? La idolatría, y enviándole mujeres seductoras, las moabitas, lograron los hombres israelitas mezclarse. Y recuerde el principio de toda la escritura. Vosotros sois un reino sacerdotal, vosotros sois un pueblo santo, un pueblo apartado. No mezcle. En síntesis, eso fue el tropiezo, y Cristo le señala a ellos lo que está pasando. Ahora, dice también, otra especie de mistura, también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, Nicolás. Hay especulación, uno de los diáconos se llama Nicolás, Hechos capítulo 6. Algunos dicen que ese
se puso por encima de la congregación, una especie de dictador, Nicolás, ¿verdad? Es más, la palabra Nicolás en su etimología significa el que arrastra al pueblo, el que guía al pueblo. La etimología de la palabra Nicolás, laos, es pueblo. Es decir, que de alguna manera este Nicolás, esta doctrina que se había infiltrado, ¿verdad? Estaba rampante en la iglesia. Dice, yo aborrezco la doctrina de Balaam, el profeta del lucro. Yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Miren entonces, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Doctrina, 2 veces. La doctrina es importante, hermano. La doctrina es importante. Hermano, yo me voy a mudar a tal sitio y yo voy a la primera iglesia. No. Usted no puede simplemente ir a cualquier iglesia. Usted tiene que discernir si esa iglesia abre la Biblia y explica el texto y es una Biblia, una iglesia cristocéntrica donde el Señor es honrado, donde su palabra se proclama, donde la palabra, la centralidad, la circunferencia y el ápice de todo lo que se dice, los cánticos, todo. No simplemente, yo no me meto en cualquier restaurante a comer cualquier porquería, ¿y usted? De la misma manera, uno no puede simplemente, no. Yo tengo que discernir entre una cosa y la otra. Entonces, aquí viene y le dice doctrina, 2 veces la doctrina. Estamos en los últimos días donde la falsa doctrina está rampante en medio del campamento de los santos. Está rampante. Y uno se pregunta, ¿dónde están los proclamadores de la sana doctrina? ¿Dónde están los pastores que cuidan las ovejas, que no quieren que la iglesia sea contaminada con falsa doctrina? ¿Dónde está la iglesia? Son muy pocos, hermano. Y yo digo esto porque usted está aquí hoy, usted se va a buscar para otra parte del mundo, otra parte, otro estado, y usted debe de discernir a dónde, cuál es el centro de lo que se está hablando. Aparentemente, la iglesia aparentemente estaba bien. Tú retienes mi nombre, Aparentemente, de afuera, la iglesia de Pérgamo se veía muy bien, ¿no es cierto? Se veía todo color de rosa. Pero el Señor que conoce el corazón, la doctrina de Balaam está ahí. ¿Y qué está haciendo? La doctrina de los nicolaitas, ponte al día con esto. La persona que proclaman falsa doctrina en el día de hoy, el Señor tiene una cosa para tratar con ella. ¿Sabe qué? Una espada. Y ahí usted lo ve. Él tiene su espada. Entonces dice aquí, la llama al arrepentimiento en el versículo 16. Note usted. ¿Cuáles eran las dificultades? Estaba viviendo con el trono de Satanás. ¿Cuáles eran las dificultades? La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es otra cosa mala? Que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5 habla de cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces le dice, por tanto, le llama al arrepentimiento. Arrepiéntete, le dice a la iglesia, arrepiéntete. Es verdaderamente... Es absurdo pensar que el arrepentimiento es solamente para el pecador. El Señor constantemente llama a su pueblo al arrepentimiento, ¿no es cierto? Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. En otras palabras, hay un momento de reflexión, uno mismo, una mirada introspectiva. Señor, si te he ofendido, y a veces no es que si te he ofendido, te he ofendido, perdóname. Mira mi corazón perverso, rebelde, que no se somete a ti. Estirpa esta rebelión de mi corazón, me arrepiento. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, dice arrepiéntete. Pero mira lo que dice, una amenaza. Ay. Si no te arrepientes, en otras palabras, no es asunto que arrepiéntete y te va a quedar neutral. No hay neutralidad. Yo te llamo a que te arrepientas. Ahora, si tú no te arrepientes, ¿de qué? No te arrepientes de que todavía tienes la falsa doctrina. La doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, la doctrina de los ídolos, todo esto, si tú no te arrepientes, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Con qué?
Ay, ay, ay. Una cosa es la espada. ¿A qué le teme usted más? A la espada de Domiciano, el que puede matar la carne, el que puede destruir tu vida físicamente, o temer a aquel que puede lanzar tu cuerpo, tu alma y espíritu por la eternidad en el infierno. ¿A quién tú temes más? Aquí está hablando el Señor. No le tiene miedo a la espada de Domiciano, a aquel que tiene a vuestro anciano, venerable anciano, la ira de Patmos. Ahí está él trabajando forzosamente. Yo tengo también una espada, el símbolo de autoridad. Y le dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quién usted cree que va a perder en esa pelea? ¿Y quién usted cree que va a ganar? Era como Jacob luchó con el ángel con una bendición y la gente cree que fue Jacob que venció y salió con el muslo. Venció. Y salió cojeando. ¿Quién fue que venció? Pero bien. Dice aquí entonces, ahora viene y le dice el versículo 17. Entonces, está la perseverancia. ¿Están perseverando en su nombre? ¿Retiene mi nombre todavía? Estaba perseverando. Viene la admonestación. Arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿por qué? Por permitir. ¿Usted está entendiendo esto, hermano? Arrepiéntete por ser una iglesia permisiva. ¿Me está entendiendo esto? Arrepiéntete por permitir falsa doctrina. Cuando un pastor permite falsa doctrina en una congregación, falsa doctrina, y sabe que es falsa doctrina, el Señor le dice, tú estás permitiendo, le dice, tú tienes allí, no te hagas de la vista gorda, tú tienes allí a los que están haciendo que mi pueblo peque contra mí con la doctrina. Recuerda a otra iglesia que dice, tú tienes lo que tiene la doctrina de Jezabel. Recuerda a Jezabel, que es una persona histórica. No era que aquí estaba Nicolás, porque Nicolás había muerto hace ya siglos y siglos. ¿Verdad? Nicolás había muerto, Balaam había muerto siglos atrás. Está hablando el espíritu de Balaam, de Jezabel, de Nicolás, permeaba, y ese espíritu seductor aún está en estos últimos días infiltrando. ¿Quién podía pensar que podían llamarse ministros que practican la homosexualidad? ¿Quién podía pensar que podían casarse, dizque dos hombres, y ser pastores de una congregación, y la congregación estar presente en el acto de la ceremonia, y un disque pastor llevar a cabo el acto de los votos matrimoniales? ¿Quién podía pensar tal abominación a Dios? Porque es una abominación. ¿Quién podía pensar esto? Es una doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué esto siempre del matrimonio? Porque Satanás aborrece todo lo que tiene que ver con la gran realidad de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, simbolizada en el matrimonio de un hombre con una mujer, no Adán y Esteban, sino Adán y Eva. ¿Me están entendiendo? No Sara y Ana. ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando? Ese es el orden divino. Y está todo él aborrece con todo su corazón perverso, Satanás, y lo infiltra, y ya están en las escuelas. Está por todas, es como un cáncer que está permeando, y una plataforma para las cosas apocalípticas que ha de venir, que habla el libro de Revelación. Pero ahora, entonces le da esa amonestación: arrepiéntete por permitir, no seas permisiva, no seas permisiva. ¿Qué le diría el Señor a todas estas iglesias que permiten falsas doctrinas,
que enseñan falsas doctrinas. ¿Qué le diría el Señor? El Señor ciertamente sacaría su espada. La espada, dice aquí, yo pelearé con ellos, versículo 6, con la espada de mi boca. ¿Qué dice la palabra de Dios de la espada? Bueno, en Juan capítulo 17 dice, santifícalos, oh Dios, en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es lo que nos santifica. La palabra es lo que nos aparta. Pero la palabra también, la palabra es un arma ofensiva y defensiva. ¿Está entendiendo ese término? Con la espada, sí, del momento, tómelo usted una pistola. Hoy ellos no usan espada, ¿verdad? Ellos no usan espada, es lo mismo, una pistola, un revólver. Usted ve a un policía o una persona que tiene autoridad para tener una pistola. Usted lo ve ahí y eso es un símbolo de respeto. Mientras usted está haciendo lo bueno, usted no tiene que temer. Usted no tiene que temerle a esa persona. Pero si usted intenta hacer algo contra la ley y ese personaje usted desobedece o usted lo amenaza, como ha pasado, lo amenaza, le saca un puñal y él le dice, drop it, tíralo en el piso. Nada más tiene que decirlo una sola vez. Él saca su pistola y le da un balazo y él queda completamente suelto y usted va para el cementerio porque él no tiene la espada o el arma en vano. Es un arma ofensiva para infligir muerte y para también protegerse. ¿Está entendiendo? Pero en torno a la iglesia, el Señor santifica la palabra. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Los cielos y la tierra fueron creados por el poder de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne, que divide los tuétanos, los pensamientos. La palabra, no hay nada más que escudriñe, que parta, que divida. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan capítulo 15, versículo 3, él dice, ustedes son limpios, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y él le dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, serás limpio para que lleve más fruto para la gloria del Padre. Y le dice a los discípulos, ustedes, Juan 15:3, sois limpios por la palabra que Dios ha hablado. Esta es la manera que nosotros, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos limpia. Es como un espejo. Hay algo que uno desconoce y uno por la palabra se purifica. Un creyente nuevo no sabe ciertas cosas y por la palabra lo conoce. Una persona, por ejemplo, que le gustaba ingerir bebidas alcohólicas, por ejemplo, y la embriaguez. Y dice, bueno, que la Biblia habla que Jesucristo tomó vino y él cree que... Entonces luego lee el libro de Proverbios, donde habla que no mire el vino en la botella. Y luego te habla de hacia dónde te lleva el vino. Y luego lee en Efesios 5, no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas lleno de espíritus. Ah, pues entonces, la palabra me limpia y me dice a mí que yo no puedo ir a practicar esto. Eso es solamente un ejemplo, cada uno según la situación suya. Entonces, la palabra, y la palabra trae gozo. En ese capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 11. Y la palabra trae paz. Ahora, mire esto, hermano. Entonces, una de las cosas más extraordinarias sobre Balaam, usted recuerda que Balaam, cuando él iba en el burrito, y de repente el burrito donde él estaba, el profeta, se quedó como que no podía pasar, y él se puso furioso. Y él le dice al burro, ojalá tuviese aquí espada. Qué pena que no tengo una espada para matarte. Al burro, quería matarlo. ¿Y qué hizo Dios con el burro? Le abrió la boca. A ese profeta loco, amador del lucro, le abrió la boca y le habló y le dijo, bueno, yo te he servido todo este tiempo. ¿Qué? Le entró. En otras palabras, el punto mío es que él quería una espada para matar al burro. Y aquí habla, trata de conectar los puntos.
Aquí habla de la espada y habla de Balaam. Y usted sabe cómo murió Balaam. Resulta ser que el pueblo de Dios llegó hacia esta ciudad y una de las cosas más impactantes era como que el Espíritu Santo quiere que nosotros prestemos atención a este detalle. Y dice, y también mataron a espada a Balaam. Esa noticia, como que dice, a propósito. No era necesario decir, a propósito. ¿Recuerdan aquel que quería matar al burro con la espada? Mira quién murió a espada. Dios no puede ser burlado. Es decir, que llegaron los enemigos. Muchos de ellos seguramente sabían que era Balaam, que tenía fama, y se había reunido con... ¿Y qué pasó? Dios movió a un profeta, a uno de los guerreros, y con la espada que sale, él, en otras palabras, la espada, la palabra de Dios que él rehusó predicar fielmente, esa palabra vino y acabó con su vida. Y han pasado miles de años, unos cuantos miles de años, y ahora estamos aquí en el libro de Apocalipsis hablando todavía de Balaam, y él ya ni existe en el sentido de que ya tantos siglos que él murió. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A mí lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda. ¿Y qué va a hacer con esa espada aguda? ¿Para qué la va a usar? Para herir con ella a las naciones. Para herir con ella a las naciones. Y él tiene dos cosas, la espada y una vara. Y él las regirá, la gobernará. Como dice Génesis 49, el cachorro de león. Está el cetro, está en tu mano, el cachorro, el león de la tribu de Judá. El cetro está en ese cachorro, en ese león que rige. Dice, regirá a las naciones. ¿Con qué? Dice aquí, con vara de hierro. Con vara de hierro. En otras palabras, todas las naciones, eso va a ser en los tiempos, según algunos, en los tiempos del milenio, etcétera, en los tiempos finales. Llegará un momento, todas las naciones, él la va a regir con vara de hierro. Pero también aquellas que no se sometan, dice aquí, que la va a herir a ella, a las naciones, con la espada aguda que sale de su boca. Ahora bien, esto último aquí, ahora viene en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 viene ahora la parte de un galardón, ¿verdad? La parte de un galardón para aquellos que son vencedores. Lo que digo es lo siguiente: usted no tiene que contaminarse. Usted no tiene que ser como Vicente, donde va la gente, como yo les digo a ustedes. Usted ve que algo está mal, usted ve, yo lo hice cuando estaba en mi primera dos iglesias que yo estaba. Las cosas estaban mal, yo di mi éxodo. De mi primera iglesia, después de 15 años, y de la otra, después de 5 años. Las cosas estaban bien. Ninguna iglesia es perfecta, yo lo sé, tampoco lo soy yo. Pero cuando las cosas doctrinalmente no están bien, y no hay alimento, no hay nada, entonces, ¿qué yo hago aquí? Yo no quiero ser conejito de indio, ¿verdad? Nosotros somos responsables. Mirar lo que tú oyes, tú eres responsable de lo que tú oyes. Si a mí el doctor, yo llego a mi casa o voy a la farmacia a buscar una medicina, yo simplemente no tomo el frasquito de medicina y lo abro. Yo primeramente, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo voy a estar seguro que dice Juan Córdoba ahí. ¿No es cierto? Y que está el nombre de mi doctor que me dio la prescripción. Yo simplemente, de noche, sí, déjame abrir esto. ¿Cuántas personas han muerto que han tomado un medicamento que para un caballo se lo ingirieron? ¿Está entendiendo, hermano, lo que estoy hablando? Entonces, uno no puede simplemente ingerir todo, por eso uno tiene que tener con la Biblia, con la palabra, probar todas las cosas, ser como los berianos. Pero mire esto último aquí, Apocalipsis capítulo 2. Ahora viene esto aquí. Viene el galardón. El galardón es de dos cosas: del maná y una piedrecita blanca. Del maná y de una piedrecita blanca. Mire esto, capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Le dice él, ok. Versículo 17, capítulo 2, el último versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Al que venciere. ¿Qué es lo que tenía que vencer? A la luz del contexto.
¿Vencer qué? La falsa doctrina, escapar por su vida, al que venciere, a que tú tienes ahí tú tienes a lo que retiene la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, a la doctrina también tienes ahí a lo que enseñan a mis siervos a fornicar, que todo eso viene del Antiguo Testamento, está ahí. Entonces tú no vas a contaminarte con esto, tú no vas a ser partícipe de eso, ¿verdad? No, uno escapa por su vida. Yo he aconsejado personas que han estado en iglesias de falsa doctrina. Oh, hermano, yo tengo ahí 30 años. Ajá, de veras. El diablo ha estado por medio de las iglesias por milenios y milenios. Aquí estaba el diablo en medio de la iglesia de Pérgamo. Oh, hermano, que mi familia está allá y usted sabe, uno se sabe y esto y lo otro. Oh, sí, entonces el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa eso, hermano? El que no negase a papá y mamá y a que no es digno de mí. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿A tu papá, a tu mamá, a tu hermanito o a mí? Ven en pos de mí. La cosa está mal, el techo te va a caer encima. Escapa por tu vida. ¿Ah? Hay que ser radical. No es radical, es ser bíblico. Cuando las cosas están mal. Y uno tiene que escapar por su vida. Y le dice, ok, al que venciere, dos cosas. Le daré a comer del maná escondido. Éxodo capítulo 16. El maná escondido. Usted recuerda, ¿verdad? El maná en Éxodo 16. Cuando ellos salieron, ellos comían en Egipto. Dios le cambió hasta la dieta a su pueblo, le cambió la dieta. Ellos, la última vez que comieron carne, por un tiempo, hasta que se rebelaron y Dios les dio carne hasta comer, hasta que salían por las narices, fue el Cordero Pascual. Miren lo último que comieron en Egipto, el Cordero Pascual, Éxodo 12. Cruzan el mar y cuando comienza el alimento. Era un pueblo, yo le dije a usted 1 millón, voy a aumentar el número, se cree que son 2 millones que salieron de allá. Como 2 millones de personas. Sabemos que hay 600,000 hombres, sin contar las mujeres, los niños y los pueblos que se habían añadido al grupo. Sale en ese masivo éxodo. Diga usted sale de Egipto, dejó su casa, dejó la finca, los animales, la comida en la despensa, todo, solamente está escapando. Ahora sale, cruza el mar y lo primero, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Dónde está la comida? ¿Y usted cree que Dios va a sacar a 1 millón de personas? El Dios que formó no solamente el estómago, sino que formó cada célula del organismo, el que no solamente es el que creó todos los alimentos, todos los vegetales y todas las legumbres que hay en el mundo, no sabe lo que el hombre necesita. Pero es el momento de la prueba para el pueblo de Israel, el momento de la prueba. Ellos no pasaron la prueba y aquí está ellos en la iglesia de Pérgamo estaba a prueba. Bueno, si tú vences, si verdaderamente te vas en pos de mí y decides, si te decides en pos de mí y saca todo esto que están practicando, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y las fornicaciones, si tú tratas de asuntos con firmeza, yo te voy a dar 2 cosas. Primeramente, el maná. Cuando ellos oyeron el maná, pero dice aquí algo muy importante, el maná escondido. El maná escondido. ¿Quiénes fueron los que comieron el maná? Solamente los israelitas, los que salieron con ellos. Esa comida no era para los egipcios. Los egipcios, yo se lo he mencionado, que eran 6 comidas que ellos comían en Egipto. Interesante, eran 6. Quizás no me acuerdo de las 6, pero lo voy a decir. Cebolla, pepino, ajo, ayúdenme, pescado, puerro, me falta una. No recuerdo el otro. Eran 6 que ellos comían. Cebolla, no sé si la mencioné, eran 6. Total eran 6. Y ellos cuando tenían hambre, ellos gritaban y decían, ¿quién lo viese comer? La comida de Egipto. Y ellos decían cuánto nosotros nos reuníamos y esa olla de barro, y pagábamos ahí. Así le dice el diablo a algunos cristianos cuando viene el momento de la prueba. Mira cómo tú estás ahora que eres cristiana, mira lo que está pasando. Mira, Dios, ¿dónde está tu Dios? Tú tienes que decirle, Señor, con ustedes, ¿por qué te abates sobre alma mía y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Dios mío y Señor mío. Eso es lo que tú tienes que decirle a él.
¿por qué te abates, oh alma mía? Hablar con tu alma. Háblale, ¿por qué te abates, oh alma mía? Por esto, porque mi Dios reina, mi Dios está en el trono. Entonces ellos no querían esa comida. Y luego de repente Dios da instrucciones, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, instrucciones del maná. Y le dice que iba a caer comida 6 días y el sexto día, porque el otro día era día de reposo, tomarían una doble porción para que no recoger el otro día. Pero algunos, y que si no cae comida. ¿Y sabe lo que pasó? Que ese gusano se pudrió. Gente incrédula. Como que no iba a dar, como que Dios no conoce las necesidades. Y ellos lo acapararon y se pudrió el alimento. Y me gusta, cuando yo leo el texto del maná en inglés, la palabra maná en inglés, en la versión inglés, dice angels food, comida de ángeles. Así le llama. El maná era comida de ángeles. En otras palabras, era algo, ¿de dónde viene ese maná? No salió de la tierra, descendía del cielo. No era algo de la naturaleza, no era algo vegetal, aunque dice que sabía como culantro, que sabía como miel y luego si no lo recogían se derretía. Era algo extraordinario, era un milagro, como ha escrito Jesús el pan de vida. ¿No es cierto, hermano? Un milagro. Entonces, yo le voy a dar a ellos el maná escondido, va a ser para ustedes. Le voy a dar el maná escondido, le voy a dar ese Cristo viene siendo el maná escondido. El mundo no aprecia a Jesucristo. Cristo es el maná escondido que está a la disponibilidad. Como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, la invitación, ven a mí y come. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tiene parte conmigo. Y aquellos en Juan 6:66 dice, se fueron atrás porque solamente querían pescados y panes. Qué triste. Lo segundo que le promete le da el maná escondido. Lo segundo le dice, daré a comer de maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Mire, 2 cosas aquí. La palabra piedrecita, ¿verdad? ¿De qué manera usted dice? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede interpretar esto? Primeramente, nosotros somos, Cristo es la piedra masiva, nosotros somos piedras vivas. Eso es lo primero. Segundo, el hecho de que no una piedrecita gris, negra, marrón, sino blanca, tenemos que entender el simbolismo de los colores en la Biblia. Usted sabe que los colores tienen significado, los números tienen significado. Todo en la Biblia tiene un significado. Entonces, si es blanca, significa la justicia de Jesucristo. Tiene que ver con su justicia. Tiene que ver que yo te voy a apartar. En otras palabras, si tú rechazas lo que yo rechazo, si tú aborreces lo que yo aborrezco, yo te voy a dar lo mejor. Te voy a dar el maná escondido y también te voy a dar una piedrecita blanca. Hay muchas interpretaciones, pero me gustó se la voy a dar. En los tiempos, en esas antigüedades, había una manera de determinar si una persona era culpable o no. Traían a una persona, lo sometían a juicio. Entonces el jurado se reunía y para determinar la culpabilidad o la inocencia, una piedra blanca, una piedra negra. ¿Está entendiendo? Entonces, el jurado lo que hacía era, cuando llegaba el momento que todo el mundo estaba esperando, es como hoy día en el jurado, quizás algunos de ustedes como yo han estado en un jurado, y la palabra es culpable o inocente, guilty or innocent, ¿verdad? En las cortes. Y venía el jurado y todo el mundo estaba expectante, y llegaba esa persona con esa piedrecita, y está ese hombre, esa persona ahí, que ahí sabe que o va para el calabozo para matarlo, o se va para su casa con su mamá o su familia. Y cuando venía el jurado y ponía esa piedrecita blanca, dígame usted, hermano, qué alegría, saltaría de alegría esa persona al ver que todo el jurado lo había declarado inocente, sin culpa. Cristo es esa piedrecita. Es por medio de Él que nosotros nos podemos parar delante de Él.
Es por medio de su justicia, de su santidad, de todo lo que Él ha hecho, es que nosotros podemos estar en pie. Alza la gloria. Amén. Padre. ¿Qué decir? Hay momentos que las palabras no nos alcanzan para expresarte la gratitud por esa piedrecita blanca. Toda nuestra vida el diablo, nuestro pecado, nos llevaba a la condenación eterna. Pero por medio de tu sacrificio en la cruz, por medio de tu muerte, tu resurrección, tú nos has dado esa piedrecita blanca. Y por medio de Él somos justificados por la fe. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra en la iglesia por los siglos. Amén.